Mientras mi marido agonizaba, me agarró la mano y, con la respiración agitada en el pecho, dictaba su último testamento. La mitad para nuestro hijo, dijo con voz áspera, y la mitad para Diana. Pero mi nombre es Amy. Mi propio hijo simplemente asintió, con el rostro impenetrable. La señora Miss estuvo a tu lado media vida. Es lo que se merece. Con su último y desvanecido suspiro, mi marido volvió su mirada hacia mí. No te preocupes, no te he olvidado, susurró, con una cruel sonrisa fugaz en los labios. Cuando llegue tu hora, podrás ser enterrada conmigo. Y así, la verdad se derrumbó. Durante años, había tenido un amor secreto, una antigua llama a la que había puesto en un pedestal, atesorando su recuerdo mientras yo me consumía a su lado. Un calor abrasador me inundó el cerebro. El mundo se volvió rojo, luego negro. Me desplomé allí mismo, mi vida extinguida por un derrame cerebral a los pies de su lecho de muerte. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba mirando el techo familiar de mi propia casa. Era joven. Y frente a mí estaba mi esposo, Dylan, con el rostro destrozado por una profunda decepción. Reconocí ese día. Fue el día en que me dijo que nuestro hijo era demasiado pesado, el día en que insistió en que dejara mi trabajo para convertirme en ama de casa a tiempo completo. Me encontré de pie en el pasillo estéril y modesto de una clínica local, con un penetrante aroma antiséptico en el aire. Todo parecía confuso, como un sueño. Vi a Dylan a lo lejos, pedaleando furiosamente hacia mí en su vieja bicicleta. Derrapó hasta detenerse, levantando una pequeña nube de polvo, con el rostro enrojecido y tenso por la ira. ¿Qué demonios pasó, a mí?, preguntó antes de bajarse del todo de la bicicleta. El pequeño Terry es un niño muy callado. ¿Cómo pudo pasar esto? La maestra me llamó al trabajo y dijo que apuñaló a otro niño en el ojo. Tenía el ceño fruncido, su decepción dirigida directamente a mí. Llevo semanas hablando de esto contigo. La situación en casa se está volviendo caótica, y el niño es muy pequeño. Como su madre, deberías estar aquí. Tienes que dejar tu trabajo y ocuparte de tu familia. Nos desestimó con un gesto. Si hubieras aceptado antes, nada de esto habría pasado. Pasé la siguiente hora en la niebla, lidiando con los furiosos padres del niño herido y pagando una indemnización que parecía astronómica. Solo después de que el caos se apaciguó y Dylan volvió a atacarme, la realidad de mi situación finalmente se disipó. Volví a la vida. Había renacido en ese preciso día crucial, el día en que me manipuló para que dejara mi carrera y me convirtiera en su ama de casa perfecta y comprensiva, la base sólida sobre la que construiría su propio éxito. No me culpen por ser lenta para captar. Lo último que recuerdo es que era una anciana, con el cuerpo frágil y desgastado por décadas de servicio ingrato. En esa vida, lo había sacrificado todo. Para cuidar de nuestro hijo pequeño, para servir a los padres ancianos de Dylan, dejé la compañía de ópera justo cuando mi carrera estaba a punto de despegar. El director de la compañía, Pete, era un viejo amigo de mi padre y estaba a punto de jubilarse. Me había guiado desde pequeña, enseñándome él mismo el arte de la ópera. Me rogó que no me fuera, recordándome que las mujeres podían sostener la mitad del cielo. Insistió en que, con mi voz y mi talento, yo era la opción obvia para ocupar su puesto como próxima directora. Pero Dylan, un inusual graduado universitario con un título en ópera, había codiciado ese puesto durante mucho tiempo. Sabía que si yo me hacía a un lado, el puesto sería suyo. No me corresponde interferir en tus asuntos familiares, hija mía, me había dicho Pete con una mirada paternal. Pero espero que siempre tengas tu destino en tus manos. Si un día resulta ser como uno de esos hombres infieles de la ópera, necesitarás una forma de valerte por ti misma. En aquel entonces, me sentía abrumada por las interminables exigencias de mi familia y completamente seducida por las dulces promesas de Dylan. Estaba convencida de que nuestro matrimonio se basaba en el amor verdadero, completamente diferente de las uniones concertadas y sin amor del pasado. Así que renuncié. Y tal como lo había planeado, Dylan asumió sin problemas la dirección de la compañía de ópera. A partir de ese día, se volvió un hombre mucho más ocupado. Estaba ocupado escribiendo nuevas óperas, ensayando, haciendo contactos y entreteniendo. Sobre todo, estaba ocupado de gira por todo el país.
Cada viaje lo llevaba semanas, a veces incluso meses. Me dejaron sola para afrontar cada crisis familiar. Sus padres eran mayores, y su madre tenía la costumbre de agarrarse el pecho y quejarse de opresión cada vez que se alteraba. Los atendí con esmero hasta que ambos fallecieron en paz mientras dormían a los 83 años. Nuestro hijo, Terry, fue diferente a los demás niños desde muy pequeño. No pronunció una sola palabra hasta los 3 años. Años después, se puso de moda un nuevo término para él: autismo. Había visto la goma de borrar atigrada de un compañero de clase y su impulso inmediato fue arrebatársela. Cuando el otro niño se resistió, Terry le clavó un bolígrafo en el ojo. Me dediqué por completo a su recuperación, estudiando revistas médicas extranjeras, haciendo ejercicios con él todos los días, repitiendo las mismas palabras sencillas miles de veces hasta que, poco a poco, empezó a parecerse a cualquier otro niño. A pesar de todo, la carrera de Dylan floreció. Decir que despegó sería quedarse corto. Era vibrante y lleno de vida, lo que solo me hacía parecer más desgastada y descolorida en comparación. Un día, caminando juntos por la calle, un desconocido me confundió con su madre. Esperé pacientemente su jubilación, aferrándome a la promesa que había hecho todos esos años atrás cuando me pidió que renunciara. Te voy a dar la buena vida, Amy, le había dicho. Solo, espera. Cuando tenga más tiempo, te llevaré de viaje a todas partes. Pero el día que recibió su aviso de jubilación, no sintió alivio. Sintió una oleada de indignación, resentimiento por haber sido despedido. La conmoción le provocó un infarto fulminante. Los médicos emitieron un aviso de estado crítico. Luchó por sentarse en su cama de hospital, exigiendo que las enfermeras dieran testimonio mientras dictaba su testamento. Quiero que mis bienes se dividan en 2 partes, declaró. Una parte para mi hijo y otra para Diana. Y mi nombre es Amy. Mientras me quedé allí, atónito y en silencio, el hijo que había criado con tanto esmero para que fuera un hombre normal y funcional simplemente asintió en señal de acuerdo. La señora Miss estuvo a tu lado toda la vida, dijo con calma. Esto es lo que se le debe. Dylan me hizo una débil seña para que me acercara. No te voy a dejar sin nada, dijo, como si me hiciera un gran favor. Cuando mueras, podrás ser enterrada a mi lado. Fue en ese momento desgarrador que finalmente lo comprendí. Él y Diana, la estrella de la compañía, llevaban años teniendo una aventura. La habitación empezó a dar vueltas. Un mareo me invadió y toda la sangre de mi cuerpo se me subió a la cabeza. Morí allí mismo, frente a su lecho de enfermo. Y entonces abrí los ojos. Había vuelto. El día que expulsaron a nuestro hijo de la escuela por su arrebato violento, el día que Dylan me exigió que dejara mi trabajo para arreglar el desastre. Bajé la mirada, con una fría sonrisa en los labios. El chico no es solo mi hijo, Dylan. ¿Por qué debería ser yo quien renuncie? Esa fue la primera vez desde que nos conocimos que le hablé con tanto desafío. Dylan se quedó allí parado, completamente atónito. Le tomó un largo momento encontrar su voz. Soy el hombre de la casa, dijo finalmente, sacando pecho. Soy el pilar que sostiene a esta familia. Es mi responsabilidad proveer. Solo tienes que quedarte en casa y ser una esposa. ¿No es eso algo bueno? Suavizó el tono, intentando la táctica de siempre. Amy, te prometo que siempre. Lo interrumpí, negándome a escuchar esa mentira una vez más, la mentira que me había costado la vida entera. Y te prometo, Dylan, que te cuidaré muy bien. Cuando tenga más tiempo libre, te llevaré de viaje por todo el país y por fin podremos disfrutar de la vida. Así que, ¿por qué no renuncias tú? Al fin y al cabo, no solo nuestro hijo necesita cuidados. Tus padres necesitan a alguien cerca más que nadie. La boca de Dylan se abrió y luego se cerró de golpe. Mi primer impulso fue pedir el divorcio en ese mismo instante. Pero en aquella época, una mujer no podía simplemente irse. Incluso mis padres, que eran relativamente abiertos de mente, se habrían horrorizado ante una decisión tan precipitada. Necesitaba pruebas. Tenía que pillarlo en su infidelidad, tener el peso de la opinión pública de mi lado antes de dar el paso. Al final,
Dylan y yo llegamos a un acuerdo. Ambos competiríamos por el puesto de director de la compañía de ópera. Quien perdiera sería quien dimitiera y se hiciera cargo de la familia. Dylan me miró con una sonrisa arrogante. Esto ya no es como antes, a mí, cuando el maestro simplemente le pasaba la antorcha a su aprendiz favorito. Ya no basta con tener buena voz, se necesitan habilidades de gestión para imponer respeto. Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirse en un susurro duro y frío. Y para que quede claro, sé que tienes una relación muy estrecha con Pete, y sé que tus padres tienen contactos con todos los grandes nombres de la ópera. Si descubro alguna injusticia, alguna manipulación, no esperes que me contenga solo porque eres mi esposa. Su tono era áspero, mordaz. Ya me trataba como a un enemigo. ¿Cómo pude confundir a este hombre con alguien tan reservado, pero en secreto cálido y responsable? Nuestro hijo, Terry, parecía completamente ajeno a nuestra discusión, concentrado únicamente en la goma de borrar atigrada que había robado, dándole vueltas una y otra vez en sus pequeñas manos. Yo sabía que se trataba de una estereotipia clásica, un comportamiento repetitivo común en niños con autismo, pero Dylan no lo sabía. Le arrebató la goma de borrar de las manos a Terry y la arrojó al suelo, machacándola con el tacón de su zapato. ¿Eres tonto?, le rugió al chico. Ya es bastante malo que no hables, pero ahora tienes que causar tantos problemas. ¿Tienes idea de cuánto dinero tuve que pagarles? 1 año entero de salario perdido. Todavía furioso, levantó la mano y golpeó con fuerza a Terry en la cabeza, una y otra vez. En mi vida anterior, me habría apresurado a detenerlo. Habría abrazado a nuestro hijo, susurrando que me encargaría de todo, y luego, discretamente, habría usado mi propio salario para compensar el dinero que Dylan había perdido. Eso fue exactamente lo que hice la primera vez. Incluso fui a ver a mis padres y les pedí dinero prestado para llevar a Terry al sur para que recibiera tratamiento especializado. Pero esta vez, me quedé allí, observando con fría indiferencia. Una parte oscura de mí incluso quería aplaudir y decir, dale más fuerte. Al ver mi falta de reacción, Dylan finalmente se detuvo. A mí, escupió, siempre supe que eras una mujer de corazón duro. Después de eso, se subió nuevamente a su bicicleta y se alejó. Sabía que estaba confiando en mi instinto maternal, suponiendo que al final me derrumbaría y consolaría a nuestro hijo. Pero solo podía pensar en cómo este chico, el hijo al que había entregado toda mi alma, había ayudado a su padre y a su amante a engañarme durante la mayor parte de mi vida. Cómo, al final, había defendido a la otra mujer, diciendo que lo había pasado mal. Pensar en eso me invadió una nueva oleada de ira. Y entonces, me di la vuelta y me alejé también. Al doblar la esquina, vi a Dylan de reojo. Había parado la bici y regresaba. ¿Ves? Un niño no necesita a su madre para sobrevivir. En esta familia, quien muestra debilidad, quien tiene un corazón blando, es quien termina entregándolo todo. Esta vez, yo iba a ser el que tuviera el corazón de piedra. Pero no solo lo estaba poniendo a prueba. Tenía una misión. Tenía que encontrar a Diana, la T.S.R. Miss de la que hablaba mi hijo, la mujer que había dedicado media vida a mi marido y había ganado la mitad de su patrimonio. Lo curioso es que la conocía bastante bien. Ambas habíamos sido artistas principales. Pero después de dar a luz a Terry, mi suegra afirmó que su corazón estaba demasiado débil para ayudarme durante el mes de posparto. Así que, al día siguiente de dar a luz, estaba de pie, cocinando, lavando ropa y sosteniendo a mi recién nacida. El esfuerzo me provocó una hernia discal en la parte baja de la espalda. Ya no podía bailar, así que pasé a un papel entre bastidores. Fue entonces cuando ella saltó a la fama, coronándose como la prima donna de la compañía. No tenía intención de entrar en una verdadera competición cara a cara con Dylan. ¿Para qué esforzarme tanto cuando había un atajo perfecto? Y Diana era la que ya lo dominaba. Ahora todo tenía sentido. Por fin entendía por qué Diana, tras ser transferida de una compañía rural a la principal en Los Ángeles, me había atacado con tanta hostilidad. Esperaba que yo, la sufrida esposa, fuera apartada para ocupar mi lugar. Pero yo me había aferrado obstinadamente, negándome a cumplir su deseo. Había creído tontamente que Dylan y yo teníamos una relación armoniosa y amorosa.
Pensé que fue amor a primera vista. La primera vez que nos conocimos, él acababa de llegar a la compañía, un recién llegado con los ojos muy abiertos y una bolsa al hombro. Yo estaba en el escenario ensayando mi papel de Christine en El fantasma de la ópera. Mi coprotagonista, el actor que interpretaba al fantasma, se había torcido el tobillo, y yo estaba en un aprieto. Justo entonces, Dylan fue empujado hacia adelante para reemplazarlo. Me miró, y en ese instante, cuando nuestras miradas se cruzaron a través del escenario, sentí una chispa. Me conmovió profundamente. Pensé que él también lo sentía. Pero en mi última vida, mientras agonizaba con odio en el corazón, finalmente vi la verdad. La mirada en sus ojos ese día no era para mí. Era una emoción extraña e injustificada, como si estuviera mirando a través de mí, a alguien completamente distinto. Y el papel más emblemático de Diana, su actuación más famosa, también fue Christine en El fantasma de la ópera. Antes de volver al cine, me desvié hacia los grandes almacenes. En un callejón detrás del enorme edificio, unos hombres de aspecto sospechoso merodeaban, con las manos metidas en los bolsillos, mientras observaban la zona. Al verme acercarme, uno de ellos se acercó sigilosamente y me susurró: ¿buscas un casete? Cuando salí del callejón unos minutos después, tenía en la mano una pequeña grabadora de voz en formato de cinta. Para cuando regresé a la compañía, Diana estaba en el escenario, ensayando El fantasma. En cuanto me vio entrar, me lanzó una mirada venenosa por encima del hombro y luego me dio la espalda deliberadamente. En mi vida pasada, siempre había asumido que solo estaba celosa de que yo cantara mejor. Ahora lo entendía. Estaba resentida conmigo por haberle quitado a su fantasma, por obligarlas a ser amantes secretas. Me colé en la sala de utilería y coloqué con cuidado la grabadora en un rincón oscuro y escondido. Cuando salí, Diana ya estaba aferrada al brazo de Dylan. «Dylan, cariño, ¿podrías repasar esta escena conmigo, por favor?», ronroneó. Sin esperar respuesta, empezó a vestirlo con el disfraz del fantasma. Allí mismo, en medio del escenario, actuaron como si nadie más existiera, usando la ópera como pretexto para sus apasionados e ilícitos abrazos. Tras terminar la escena, Dylan anunció que él mismo guardaría la utilería. Él y Diana se marcharon juntos, de la mano, hacia la sala de utilería. Recordé un momento de mi vida pasada, poco después de dejarlo. Había ido al teatro a llevarle el almuerzo a Dylan y los vi salir de esa misma sala, con el rostro enrojecido y un botón de la camisa de Dylan abrochado en el agujero equivocado. Me dijo que habían estado ensayando una nueva ópera. Le creí. Esta vez, esperé a que salieran a trompicones, con el mismo rubor de culpabilidad en sus rostros. Sentí una oleada de asco por mis propias tonterías pasadas. Conteniendo la respiración para protegerme del aire sofocante, volví a la habitación y recuperé la grabadora. Encontré un rincón tranquilo y presioné el botón de reproducción. «Ay, Amy», suspiró la voz de Dylan, cargada de una pasión que nunca había oído dirigida a mí. «Estuviste fuera de la ciudad 2 días para esa actuación, y pensé que me iba a volver loco». Se escuchó un crujido, seguido de suaves gemidos. Entonces, Diana habló: «Gracias a ti, mi hijo pudo cambiarse a una escuela aquí en la ciudad. Dylan, seré tuya para siempre». El esposo de Diana, quien había estado con la compañía rural, había fallecido 2 años antes en una trágica caída desde una plataforma alta. Como muestra de apoyo, la compañía hizo una excepción el año pasado y la transfirió a la sede principal en Los Ángeles. Pero tramitar la residencia de su hijo había sido una lucha. Recordé a Dylan llevándose 2 botellas de nuestro mejor licor de la casa hacía un tiempo. Ahora sabía que las había usado para sobornar a alguien y que usara sus influencias. «Solo ten paciencia», susurró la voz de Dylan. «La familia de Amy tiene raíces profundas y conexiones poderosas. Todavía necesito el apoyo de su familia para salir adelante. Una vez que sea director. Además, lo que tenemos es bueno, ¿verdad? No necesitamos un papel. Tienes mi corazón y me tienes todo». Un escalofrío me recorrió la espalda. Era una faceta de Dylan que jamás había visto. En todos nuestros años de matrimonio, incluso en los apasionados momentos de nuestra juventud, siempre había sido tan frío y distante. Simplemente había asumido que era un intelectual reservado,
diferente a los demás hombres. Pero resultó que era capaz de ser tierno, apasionado y fogoso. Pero conmigo no. Aseguré la cinta de casete y me fui a casa. Mi suegra estaba escuchando la radio. Me miró con ojos fríos y desaprobatorios. ¿Qué clase de mujer se comporta como tú?, se burló. Ya es malo que insistas en aparecer en público, pero descuidar así a tu propio hijo. Si esto fuera en los viejos tiempos. La interrumpí. Me habría divorciado y me habrían echado a la calle, ¿no? Bueno, déjame decirte algo. No me da miedo. Y esto ya no es como antes. Si quieres separarte ahora, necesitas un certificado de divorcio. La madre de Dylan se agarró el pecho, con el rostro contorsionado por el dolor. Esto es indignante. Es una rebelión. Voy a decírselo a Dylan. Intentas matarme. Cuando Dylan llegó a casa, la encontró a oscuras y la estufa fría. Frunció el ceño con desagrado. Su madre se abalanzó sobre él, sollozando y recordando mis crímenes, poco filiales. En mi vida anterior, había usado esas dos palabras, poco filial y rebelde, para controlarme durante décadas. Ya había empacado mis cosas. Salí del dormitorio con un pequeño bulto en la mano. La exhibición anual de actuaciones es el mes que viene, justo antes de la selección del director, anuncié con calma. Me voy a mudar a la residencia de la compañía para prepararme. Además, ahora somos competidores. No es apropiado que vivamos bajo el mismo techo. Puse $100 sobre la mesa. Esta es mi contribución como madre de Terry. Es mi deber. Esto debería ser más que suficiente para cubrir todos sus gastos del mes. Mi salario mensual era de $153. $100 era una oferta generosa. Dylan estaba tan furioso que arrojó su taza de té sobre la mesa, astillando la porcelana blanca. Bien. Si tienes el valor de salir por esa puerta, no vuelvas jamás. No respondí. Solo miré a Terry, que estaba sentado tranquilamente cerca, y luego me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. En la compañía, me entregué por completo a los ensayos, trabajando día y noche. Esta presentación era un evento nacional, con equipos de televisión que venían a filmarla. Si ganaba el primer premio, me daría la credibilidad necesaria para inspirar respeto como nuevo director. Pero antes de que llegara el día de la función, el ambiente en la compañía empezó a cambiar. Se sentía mal. Dondequiera que iba, sentía a la gente mirándome fijamente, los oía susurrar a mis espaldas. Un día, me escondí deliberadamente en un cubículo del baño de mujeres para escuchar los chismes. ¿De verdad?, susurró una mujer. ¿De verdad Amy tiene una aventura con Pete? Claro que es verdad, respondió otro. ¿No has visto las notas? Dicen exactamente qué días iba a la oficina del director y cuánto tiempo se quedaba. Si no hubiera nada sospechoso, ¿por qué Pete insistía tanto en contratarla? Ya ni siquiera puede actuar como protagonista. Así que eso fue todo. Dylan tenía otra carta bajo la manga. Por eso se había mostrado tan seguro al amenazarme. En cualquier época, ser objeto de un rumor sexual malicioso es un golpe devastador para una mujer, a menudo fatal. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo para tomar el control de la narrativa. Mientras las dos mujeres seguían cotilleando, empezaron a caminar hacia la salida. Salí disparada de mi escondite en el cubículo y corrí tras ellas. ¿Es cierto lo que dijiste?, pregunté, agarrando el brazo de la mujer que había mencionado las notas anónimas. Repite lo que acabas de decir. Sus ojos se movieron nerviosamente en todas direcciones cuando vio que era yo, pero rápidamente intentó recomponerse. Es solo algo que oí, dijo a la defensiva. ¿Por qué hace semejante escándalo por algo tan vergonzoso? ¿Intentas que toda la empresa lo sepa? Apartó el brazo de golpe. Pero bueno, lo repito. Tienes un marido maravilloso como Dylan y sigues sin estar satisfecha. Te acuestas con Pete solo para dar el salto y conseguir el puesto de directora. La reconocí. Se llamaba Megan y hacía el papel de Madame Geary. Siempre andaba con Diana.
Mi rostro se arrugó. Solté un fuerte sollozo y me desplomé en el suelo, agarrándole la pierna con fuerza. No tenía ni idea, gemí, con la voz cargada de una desesperación fingida. Se aprovecharon de mí y ni siquiera lo sabía. Todo lo que acabas de decir me ha dejado en shock. Por favor, tienes que ayudarme. Tienes que ser mi testigo para que podamos llevar a ese monstruo ante la justicia. Mi actuación ya había atraído a una multitud. Un círculo de curiosos se estaba formando a nuestro alrededor. Los miré con los ojos abiertos, presa del pánico y la vergüenza. Por favor, supliqué con la voz entrecortada. ¿Alguien me ayuda a llamar a la policía? Soy una mujer casada. Pensar que él... Esto es una sentencia de muerte. No puedo vivir con esta vergüenza. Respiré profundamente, canalizando todo el poder de mi diafragma que usaba para mis ejercicios vocales, y dejé escapar un grito tan penetrante que hizo que una bandada de gorriones se dispersara de un árbol cercano. Megan palideció al ver que alguien entre la multitud se daba la vuelta y corría hacia la oficina principal para hacer la llamada. Empezó a intentar soltarme los dedos de la pierna, intentando desesperadamente escapar. Solo repetía lo que oí. Susurró. No vi nada. ¿Cómo puedo ser tu testigo? Me aferré más fuerte. Entonces, ¿de quién te enteraste? Deben saber la verdad. En pánico, Megan soltó el nombre de Diana. Cuando llegó la policía, llevaron a Diana y a Pete para interrogarlos. También encontraron docenas de notitas esparcidas por toda la empresa, cada una describiendo con escabrosos detalles los supuestos favores sexuales que yo intercambiaba por poder. El escándalo estalló de inmediato, causando tal conmoción que incluso los altos ejecutivos de la empresa corrieron a ver qué estaba pasando. Logré captar la mirada de Pete y le guiñé un ojo sutil. Me conocía desde niña y confiaba en que sabía lo que hacía. Me devolvió una mirada de advertencia que decía claramente: hablaremos largo y tendido de esto más tarde. Bajo la inmensa presión de la investigación, Diana finalmente se derrumbó. Admitió que se había inventado toda la historia, que no había visto nada. Un policía la interrogó con severidad: sus acciones han alterado gravemente el orden público y han dañado significativamente la reputación de la camarada Amy. Los ojos de Diana se llenaron de lágrimas. Miró más allá de la multitud y se fijó en Dylan, que estaba de pie al borde del círculo. Se mordió el labio y no dijo nada. Dylan se abrió paso entre los espectadores. Amy es mi esposa, anunció con una voz que resonaba con falsa magnanimidad. Como todo esto es solo un malentendido, una broma entre colegas, creo que podemos dejarlo pasar. En su nombre, no presentaré cargos. Solté una risa, breve y fría. Tengo mi propia boca, Dylan. ¿Cuándo te he necesitado para que hables por mí? Me volví hacia el oficial. Oficial, quiero presentar cargos. Quiero que el responsable de estos rumores difamatorios rinda cuentas ante la justicia, y quiero que mi nombre quede limpio. El rostro de Dylan se contorsionó de rabia, pero no había nada que pudiera hacer. Como me negué a ceder, Diana fue condenada a 5 días de detención. También se le ordenó escribirme una carta formal y pública de disculpa, que debía publicarse en el tablón de anuncios principal del teatro durante un mes entero. La dirección de la compañía, queriendo dar un ejemplo, anunció de inmediato una sanción formal en su expediente. No solo la descalificaron para recibir premios u honores durante los siguientes 5 años, sino que también le prohibieron participar en espectáculos importantes durante 3 años. Fue degradada a simple figura. Este escenario es la cara visible de nuestra empresa, declaró uno de los ejecutivos con voz potente. Un comportamiento como el suyo nos avergüenza a todos. Con esa frase, el destino de Diana quedó sellado. Su carrera como artista principal llegó a su fin. Dylan me señaló con un dedo tembloroso. «Eres una mujer tan vengativa y mezquina», exclamó furioso. Lo ignoré, con la atención centrada en el montón de notas confiscadas que tenía en la mano. La letra no era de Dylan, ni tampoco de Diana. Me resultaba completamente desconocida. Pero no tenía tiempo para pensar en eso ahora. El espectáculo anual era al día siguiente y tenía que preparar una actuación. Esa noche,
me propuse preparar una tetera de té de pera en mi dormitorio. No hice ningún calentamiento vocal de última hora, simplemente me relajé, esperando mi momento en el escenario al día siguiente. El vapor que subía de la tetera hacía que los trozos de pera blanca se balancearan y se arremolinaran en el agua caliente. Llamaron a la puerta. Abrí y vi a Dylan allí de pie, con nuestro hijo Terry a su lado. El chico dijo que te extrañaba, dijo Dylan, con expresión un poco incómoda. Pensé en traerlo de visita. Era una posición desconocida para él. Siempre era yo quien cedía, quien suavizaba las cosas. Un hombre tan orgulloso y arrogante como él nunca había tenido que humillarse ante mí. Me apoyé contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, y lo miré con una sonrisa fría. Al ver que no iba a caer en la trampa, Dylan dejó de fingir que estaba usando a nuestro hijo como excusa. Sobre lo que pasó hoy, me equivoqué, admitió. Solo me preocupaba que si todo esto salía mal, también te perjudicaría. Pensé que sería mejor dejarlo pasar. El dormitorio bullía de actividad. La gente de la empresa pasaba constantemente frente a mi puerta. Vi a algunos aminorar el paso deliberadamente, atentos a los chismes. Para no armar otra escena, me hice a un lado y los dejé entrar. Terry agarró la esquina de la camisa de Dylan y lo siguió en silencio a la habitación. Noté que todavía llevaba la misma camisa fina que llevaba el día que me fui, ahora cubierta de suciedad y manchas. Estábamos en pleno invierno. No dejaba de moquear, clara señal de que se estaba resfriando. Una punzada de algo, lástima, quizá, me recorrió el cuerpo. El vapor de la tetera se elevó en ráfagas, escociéndome los ojos y haciéndome lagrimear. Aparté la vista rápidamente. Dylan vio mi reacción y empujó suavemente a Terry hacia adelante. Amy, eres mujer. No es bueno ser tan terca, dijo con voz suave y persuasiva. El niño necesita a su madre. Ya ha enfermado 2 veces desde que te fuiste. ¿De verdad puedes ser tan cruel? Me quedé en silencio. En mi vida anterior, mi corazón había sido blando, ¿y qué conseguí con ello? Unos años después de que Dylan asumiera el control, la compañía de ópera se reestructuró y se transformó en un centro emblemático de artes escénicas para la ciudad de Los Ángeles. Pasó de ser un simple director de compañía a la cabeza de una importante institución, supervisando proyectos millonarios. Y, sin embargo, seguía volviendo a casa cada mes con los mismos miles de dólares de su salario oficial, presumiendo de su integridad y de su inmunidad a las tentaciones del soborno. Tuve que aceptar un trabajo a tiempo parcial en un restaurante cerca de nuestro complejo de apartamentos, trabajando después de terminar mis tareas domésticas, solo para llegar a fin de mes. Solo después de mi muerte supe la verdad. Sus verdaderos ingresos eran millones, blanqueados por gente que necesitaba sus favores. Había usado ese dinero para comprar una villa, registrada a nombre de Diana. La herencia, que había repartido tan generosamente, no era más que los escasos ahorros que yo había reunido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. ¿Y Terry? Había florecido bajo la poderosa influencia de Dylan, consiguiendo una cómoda posición directiva en el sector cultural. Naturalmente, era completamente leal a su padre. Para mí, la madre que lo había criado en medio de inmensas dificultades, solo sentía desprecio y repugnancia. ¿Qué sabes? Era la frase que me lanzaba con más frecuencia. Como un fantasma, floté en el aire y observé cómo Terry organizaba la boda de Dylan y Diana allí mismo, en la habitación del hospital. Y entonces, un milagro. Dylan empezó a recuperarse. Finalmente le dieron el alta, completamente curado. Me sobresalté cuando Terry intentó alcanzarme con su pequeña y sucia mano. Es el único heredero varón de tu familia, le dije a Dylan con voz monótona. ¿Así es como lo cuidan tú y tu madre? Mientras hablaba, miré hacia abajo y noté una mancha roja brillante en la comisura de la boca de Terry. Era lápiz labial, del tipo que se usa para maquillaje de escenario. La señora Miss me ha cuidado de maravilla, exclamó Terry de repente. Incluso me ha enseñado a cantar Hamilton. El rostro de Dylan se ensombreció al instante. Le lanzó una mirada a Terry, silenciándolo. El chico te preparó pescado estofado, dijo Dylan, cambiando de tema y poniéndome un frasco de vidrio en las manos. Mañana tienes una actuación importante.
Cómelo y recupera fuerzas. Repitió sus instrucciones para que comiera el pescado, luego rápidamente agarró a Terry de la mano y se fue. En cuanto se cerró la puerta, me acerqué a la ventana y tiré el frasco afuera. Un gato callejero, atraído por el sonido, se acercó y empezó a lamer el contenido. A la mañana siguiente, al salir de mi habitación, grité: «Aquí tienes, gatito». El gato maulló una vez, se estiró y luego se dio la vuelta, volviéndose a dormir profundamente. Sonaron los gongs. Me quedé en el centro del escenario y no me perdí la cara de asombro de Dylan. El foco me iluminó y abrí la boca. Mi voz llenó el teatro mientras cantaba, bailaba y daba vueltas por el escenario. Cuando la nota final se desvaneció, hubo un momento de silencio atónito, seguido por una explosión de aplausos atronadores. Mientras la multitud se dispersaba, Dylan me acorraló. Su rostro era una máscara de furia fría. «No te hagas la engreída, Amy», susurró. «La reunión de selección es pasado mañana. La victoria ya es mía. Hasta tu padre me apoya. Me dijo que cree que deberías quedarte en casa y ser una buena esposa». Delante de mis padres, Dylan siempre había jugado el papel del yerno perfecto. Era amable, educado e infaliblemente considerado. En las raras ocasiones en que discutíamos, mis padres siempre se ponían de su lado, reprendiéndome por ser difícil. Pero había olvidado algo crucial: la sangre es más espesa que el agua. La única razón por la que mis padres fueron tan buenos con él, la única razón por la que apoyaron su carrera, fue porque querían que yo viviera una vida feliz y sin preocupaciones. En mi vida anterior, nunca quise que se preocuparan. Por muy infeliz que fuera, siempre me portaba bien y solo les daba buenas noticias. Luego, murieron en un trágico accidente de coche. En cuanto se fueron, todo el cariño de Dylan por mí se desvaneció. Empezó a trasnochar, siempre con la excusa de que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Esta vez, fui a casa de mis padres con la grabadora. Ni siquiera tuve que ponerlo todo antes de que mi padre se pusiera de pie, con la cara roja de rabia, listo para enfrentarse a Dylan. Me costó todo lo que tenía calmarlo. Le prometí que me encargaría yo mismo. «Esta vez», dije con voz firme, «el puesto de director será mío». Mi padre seguía furioso. Pensar que hace apenas unos días llamé a la dirección de la empresa y les pedí que cuidaran de Dylan. Voy a llamarlos ahora mismo y decirles que no voten por ese cabrón. Sonreí. «No hace falta que te tomes tantas molestias, papá. No asistirá a la reunión de selección». El día antes de la reunión, Diana fue puesta en libertad. Estaba pálida y demacrada, lo que la hacía parecer aún más frágil y lastimosa. El rostro de Dylan era un libro abierto de adoración sin disimulo mientras se miraban fijamente desde el otro lado del patio. Al anochecer y vaciarse el teatro, los observé. Uno tras otro, volvieron a entrar y desaparecieron en la sala de utilería. Encontré a Megan, la actriz que había ayudado a Diana a difundir los rumores sobre mí. «La compañía del pueblo de al lado quiere pedir prestado nuestro nuevo tocado de piedras preciosas», dije con naturalidad. «Creo recordar que eras tú quien lo gestionaba». Megan había asumido el papel de Diana como Christine en El Fantasma. Había estado ensayando sin parar y a veces se llevaba accesorios a casa. Ese tocado en particular era increíblemente valioso. Megan sacó la caja, pero al revisar el contenido, palideció. Faltaba una delicada horquilla de rubí. Entró en pánico y corrió por el dormitorio, preguntando frenéticamente si alguien lo había visto. Se reunió una multitud rápidamente, pero todos afirmaron no saber nada al respecto. «Dejé el tocado en la sala de utilería esta mañana», gritó Megan con la voz entrecortada por el pánico. «No hice un inventario completo antes del ensayo de esta tarde. Cualquiera que haya entrado hoy en la sala de utilería es sospechoso. Alguien sugirió que fueran todos al cuarto de utilería a buscarlo, por si acaso se había extraviado». Un grupo numeroso se dirigió hacia allí, lleno de indignación y curiosidad. Yo los seguí al fondo de la multitud. Apenas habíamos llegado a la puerta cuando lo oímos, un sonido desde dentro tan explícito que hizo sonrojar a todos. La multitud, ruidosa y parlanchina, guardó silencio al instante. Todos se quedaron paralizados, con el oído alerta.
Ay, Dylan, susurró la voz entrecortada de Diana desde dentro, no tienes idea de lo que he pasado ahí dentro estos últimos días. Por favor, ten piedad de mí. Cásate conmigo pronto. Cuando sea la esposa que has dejado de lado, veremos lo orgullosa que puede estar. Sus gemidos eran casi melódicos, como una ópera distorsionada, subiendo y bajando en el pasillo silencioso. La voz de Dylan siguió, tensa y urgente. Diana, te lo prometo, esta vez lo arreglaré. Planeaba usar la influencia de su familia como trampolín, pero parece que la mujer tiene sus propias ambiciones y quiere competir conmigo por el puesto de directora. Las pastillas para dormir que le compré la última vez no funcionaron. Mañana conseguiré éter. Mientras no se presente a la selección, en cuanto sea directora, me divorciaré de ella y me casaré contigo. Todas las cabezas del pasillo se giraron para mirarme. Me asaltó una tormenta de expresiones, lástima, alegría por el mal ajeno, desprecio, cada una era una pequeña chispa que se posaba en mi piel. Abrí la puerta de una patada. Gotas de sudor resbalaban por la delgada espalda desnuda de Dylan. Diana, que estaba debajo de él, estaba completamente desnuda. Presas del pánico, agarraron un traje de ópera cercano e intentaron cubrirse a toda prisa. Dylan. Grité con la voz temblorosa de rabia, atrayendo la atención de los ejecutivos de la compañía que estaban al final del pasillo. ¿Así es como tratas el arte sacro de la ópera? Por participar en una relación ilícita en las instalaciones de la empresa y dañar la imagen del teatro, Dylan recibió una sanción grave. Diana, quien ya se encontraba en una situación delicada tras el incidente anterior, fue despedida de inmediato por reincidencia. Entre los jadeos y susurros de sorpresa de la multitud, saqué un chile verde de mi bolsillo, lo froté en mis dedos y luego me limpié los ojos, lo que provocó un torrente de lágrimas creíbles. ¡Qué vergüenza!, gemí. No puedo volver a aparecer en público. Dylan, quiero el divorcio. La cara de Dylan era una nube de tormenta. Intentó amenazarme con la custodia de nuestro hijo. Un divorcio está bien, se burló, pero Terry es el futuro de nuestra familia. Se queda conmigo. Claro, si no soportas separarte de él. Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí, con la voz entrecortada por los sollozos. Puedo soportarlo. Parecía no oírme, perdido en su propio monólogo manipulador. Sabía que no podías. En ese caso, seamos razonables. Simplemente cometí un error que cualquier hombre podría cometer. Si aceptas dejar tu trabajo y cuidar de la familia, te prometo que nunca volveré a hacerte daño. Finalmente se dio cuenta de la forma en que todos lo miraban, como si fuera un completo idiota. ¿Podrás soportarlo?, repitió con voz incrédula. Casi mueres al dar a luz a Terry. Los médicos dijeron que no podrías tener otro hijo. Durante todos estos años, lo has querido más que a tus propios ojos. Lo llevaste a todos los médicos imaginables cuando estaba enfermo. Cuando tomaste el tren al sur para que lo atendieran, solo había un asiento, y lo dejaste pasar mientras estabas de pie durante más de 30 horas. ¿Me estás diciendo que puedes simplemente entregarlo? Así que sí lo vio. Vio todos mis sacrificios. Se había acostumbrado tanto a ellos que perdieron todo significado. Asentí. El propio Terry dijo que prefiere a Diana. Dijo que Diana le enseña a cantar las arias de Christine, mientras que yo solo lo obligo a estudiar. Entonces Diana dio un paso adelante y tomó el brazo de Dylan posesivamente. Dylan, cariño, dijo con una sonrisa triunfal, ya que la hermana Amy tiene la consciencia de hacerse a un lado, sería de mala educación por nuestra parte rechazar su amable ofrecimiento. Luego se volvió hacia mí, con una sonrisa hermosa pero fría. Gracias, hermana, por hacer esto posible. Prometo que trataré a Terry como a mi propio hijo y lo criaré bien. Dylan apretó los dientes. ¿Estás completamente seguro de esto? Asentí de nuevo y saqué los papeles del divorcio que ya había preparado. Renunciaba voluntariamente a la custodia de Terry y pagaría $100 mensuales de manutención. Dylan levantó la barbilla desafiante. ¿Quién necesita tus $100? No voy a dejar que vuelvas a ver a nuestro hijo. Por mí está bien.
Inmediatamente tomé un bolígrafo y modifiqué la cláusula para que dijera: renuncia voluntariamente a todos los derechos de visita y ya no será responsable de los pagos de manutención de los hijos. Dylan se quedó mirando el papel durante un largo rato, aturdido, antes de finalmente firmar con su nombre. Al final del día ya tenía en la mano mi certificado de divorcio. Sabiendo que su carrera en la empresa había terminado, Dylan se fue con Diana. Y así, sin más, me ascendieron a director de la empresa. La compañía había tenido un buen desempeño durante los últimos años, pero el personal estaba envejeciendo y el repertorio se estaba volviendo obsoleto. Sabía que, si las cosas seguían así, acabaríamos decayendo. Inicié una serie de reformas audaces, incluyendo la realización de audiciones abiertas por todo Los Ángeles. El nuevo enfoque, combinado con una sólida campaña mediática, generó un gran revuelo. La popularidad de la compañía se disparó y una nueva generación de niños se interesó por aprender ópera. Surgió una oleada de escuelas de formación operística para satisfacer la demanda. La que tuvo mayor impulso se llamó El Fantasma de las Artes de la Ópera. Aunque era completamente nueva, se rumoreaba que su fundador había sido un prestigioso ganador del premio Lawrence Gold. Me invitaron a visitar la escuela como profesora invitada. Al llegar, vi un gran collage de fotos en la pared de la entrada. Mostraba una foto de Dylan y Diana, disfrazados, abrazados románticamente. Debajo, una foto de Terry, vestido de Christine. Con su cabello oscuro y labios rojos, era inquietantemente hermoso. En mi vida anterior, noté la fascinación de Terry por la ropa de mujer. Incluso había hablado de querer hacerse una cirugía de reasignación de género. Luché desesperadamente por detenerlo, durmiendo en la misma habitación con él para cuidarlo, e incluso estudié psicología por mi cuenta para intentar guiarlo de vuelta a lo que yo consideraba el camino correcto. Pero ahora estaba claro que Dylan, lejos de desalentar esta tendencia, la estaba facilitando activamente con la ayuda de Diana. Observé por una ventana cómo Diana caminaba entre un grupo de chicas jóvenes, con una batuta de enseñanza apretada en la mano. Había docenas de estudiantes y ella era la única instructora. Mientras las chicas practicaban flexiones hacia atrás difíciles, no había nadie que las vigilara, nadie que velara por su seguridad. Negué con la cabeza en señal de desaprobación. Más tarde, hablé con un funcionario del Departamento de Educación, quien le explicó los graves riesgos que conlleva ese tipo de formación sin la supervisión adecuada. Pero antes de que el departamento pudiera emitir una orden de cierre y rectificación, el desastre golpeó la escuela. Durante una sesión de práctica, una de las chicas empezó a llorar, quejándose de un dolor agudo en la espalda. En lugar de dejarla descansar, Diana le ordenó a Terry que presionara su cintura con el pie para obligarla a estirarse más. Se oyó un crujido espantoso. La columna vertebral de la niña se fracturó. Quedaría paralizada, confinada a una cama por el resto de su vida. Los padres de la niña, junto con una multitud de familiares indignados, acamparon frente a la casa de Dylan día y noche, exigiendo justicia y una enorme suma de dinero como compensación. En una acción cobarde, Diana transfirió en secreto la propiedad legal del negocio a la madre de Dylan y presionó a Terry para que asumiera la culpa. La madre de Dylan ya tenía una afección cardíaca preexistente, una arritmia que se intensificaba cada vez que se encontraba bajo estrés. Pero Diana simplemente sollozaba en los brazos de Dylan. «Tu madre finge», susurró. «Cuando tu hermana era su nuera, nunca se quejó de dolor. Pero desde que me casé contigo, entra y sale del hospital a diario. Creo que solo intenta atormentarme. Si no fuera por sus gastos médicos y el coste de criar a un niño con necesidades especiales como Terry, no habría tenido que matricular a tantos alumnos. Todo este lío no habría ocurrido. Además, tu madre es una anciana. Esos manifestantes no podrán hacerle nada». La madre de Dylan vio a su hijo allí de pie, sin decir nada en su defensa. Sin otra opción, decidió ir al hospital ella misma. En cuanto salió, la rociaron con un cubo de pintura roja. El shock le provocó un infarto fulminante en el acto. Murió antes de caer al suelo. Los Ángeles no es tan grande, sobre todo dentro de la unida comunidad operística. Pronto supe toda la historia. La anciana a la que cuidé con esmero hasta los 83 años en mi vida anterior había fallecido antes siquiera de cumplir los 60.
Tras su fallecimiento, la familia de la joven, al ver que la situación se había agravado de forma tan trágica, finalmente desistió de su protesta y aceptó una indemnización exigua. La escuela de arte de Dylan y Diana fue cerrada definitivamente. A medida que mi influencia en la industria crecía, les resultaba imposible encontrar un trabajo respetable. Para ganarse la vida, Diana, ya de 40 y tantos, se vio obligada a volver a los escenarios, cantando ópera para compañías itinerantes de mala muerte y bajos recursos. Dylan, incapaz ya de aferrarse a su prestigioso título universitario, se unió a ella, interpretando al fantasma en sus producciones de carretera baratas. Viajaron de pueblo en pueblo, de callejón en callejón, a veces teniendo que ir a zonas rurales remotas solo para encontrar un escenario donde cantar. Ese mismo año, mi empresa sufrió una importante reestructuración. Al igual que Dylan en su vida anterior, me convertí en el director del nuevo centro de arte. Pronto descubrí que el trabajo no era tan exigente como él siempre había afirmado. Durante todos esos años, sus interminables ensayos y viajes de negocio solo habían sido excusas para escabullirse y pasar tiempo con Diana en su villa secreta. El centro de arte pronto funcionó a la perfección y la plantilla de la compañía se renovó con nuevos talentos. Un aluvión de graduados universitarios, algunos con maestrías en ópera, solicitaron puestos. Fue entonces cuando me di cuenta de lo tenues y ordinarias que eran las otrora deslumbrantes credenciales universitarias de Dylan. A mí, dijo Megan un día, con un tono mucho más humilde y respetuoso que antes. Encontramos algunos artículos antiguos de la empresa original. ¿Podrías echarles un vistazo y decidir qué hacer con ellos? Solo necesito saber cómo proceder. Los años habían suavizado las asperezas de Megan. Nunca me había esforzado por complicarle las cosas, pero mis subordinados, siempre deseosos de complacerla, se habían encargado de mantenerla relegada a funciones logísticas durante todos estos años. Entre los viejos y polvorientos objetos de utilería, destacaba una única horquilla de fénix. Era la que había dejado a propósito debajo de un disfraz hacía tantos años. La puse en una vitrina, junto con el tocado de piedras preciosas recuperado. Escondida en la caja había otra sorpresa, un cuaderno de cuero negro. En la portada amarillenta aparecía el nombre de Dylan, pero la letra me resultaba completamente desconocida. Era una letra pulcra y precisa, nada que ver con su garabato habitual. Lo abrí. La primera entrada decía: Diana, por fin entré a la universidad. Todo gracias a ti. A medida que seguía leyendo, las últimas piezas del rompecabezas encajaban. El año en que Dylan debía presentar sus exámenes de admisión a la universidad, se había aplastado la mano derecha en un accidente de cosecha. Había caído en una profunda depresión, a punto de renunciar a sus sueños. Fue Diana quien lo animó, cantándole ópera todos los días para animarlo. Con su apoyo, aprendió a escribir con la mano izquierda y logró aprobar los exámenes. Su plan era volver y casarse con ella, pero mientras él estaba fuera, ella sucumbió a la presión familiar y se casó con otro. Dylan enterró su dolor y eligió casarse conmigo, la mujer cuya familia podría ayudarlo a ascender, ahorrándole 10 años de lucha. Fue una historia de amor trágica, la historia de dos amantes separados por el destino y las circunstancias. Habría sido muy conmovedora si yo no hubiera sido el daño colateral, el sacrificio que se hizo en el altar de su gran romance. Con razón la letra de esas notas difamatorias me parecía tan extraña. Este hombre, el hombre con el que había pasado toda la vida, era un completo desconocido para mí. Suspiré y cerré el cuaderno. Al salir del archivo, vi a una joven parada en la entrada del centro de arte. Iba impecablemente vestida, con un maquillaje delicado. Me quedé mirándola fijamente. Era muy guapa, aunque su figura era algo grande. Mientras la observaba, empezó a caminar hacia mí. Sus movimientos eran gráciles y fluidos, como un sauce mecido por la brisa, desprendiendo un encanto cautivador. Mamá, dijo con una voz suave y melódica de soprano. Diana me echó. Por favor, ¿puedes acogerme? Me quedé paralizado, mirándola fijamente. Examiné su rostro con atención, una extraña sensación de familiaridad me invadió. ¿Tú eres Terry? Me costó un momento encontrar la voz. De hecho, lo había hecho. Se había sometido a la cirugía.
Lo llevé a una cafetería tranquila y nos sentamos uno frente al otro en una mesa pequeña. Incluso ahora, me costaba mirarlo directamente. Terry vació toda la caja de pañuelos sobre la mesa, enjugando un torrente interminable de lágrimas. Mamá, Diana se llevó todo el dinero de la familia y lo usó para pagar la boda de su hijo biológico, sollozó. No me dejó ni un centavo. El dinero para mi cirugía. Pedí préstamos en línea. Ahora los cobradores me persiguen. Papá no me ayuda. Tú eres el único que puede salvarme. Habló con una voz aguda y tensa, como si cantara un aria. Me puso los pelos de punta. Explicó que, al envejecer, sus rasgos masculinos se habían acentuado, lo que le impedía seguir interpretando a Christine en el escenario con su padre y Diana. Así que, en su 18º cumpleaños, Diana le dijo que había cumplido con su deber. Había criado a una niña, especial, y había sido increíblemente difícil. Cumplió con su deber. En un ataque de ira y desesperación, decidió operarse. Para lograr resultados más convincentes, se sometió a la intervención desde la raíz, como él mismo lo describió. La línea familiar y el legado del que Dylan había hablado tan dramáticamente, había sido cortada para siempre. La noticia fue un golpe devastador. Su familia tenía antecedentes de cardiopatías hereditarias, y el impacto provocó que Dylan sufriera una insuficiencia cardíaca. Fue hospitalizado de inmediato. Con Dylan fuera del camino, Diana se volvió aún más descarada y echó a Terry de casa sin pensárselo 2 veces. Saqué una tarjeta bancaria de mi bolso. Hay $50.000 aquí, dije con voz serena. Es la manutención de tu hijo, desde los 8 años hasta los 18. Yo te di a luz, y esta es mi última responsabilidad contigo. Con nada más que esto, no puedo ayudarte. Me levanté para irme. Este café corre por mi cuenta. Terry ahora se hacía llamar Leona. Nunca volví a verlo en persona, aunque sí lo vi por internet de vez en cuando. Se convirtió en una pequeña celebridad de internet, un influencer travesti que ganó seguidores transmitiendo en vivo sus transformaciones. Pero luego la plataforma tomó medidas drásticas contra ese tipo de contenido. Se mudó al extranjero para continuar su carrera. La última vez que lo vi en línea, noté que su cuerpo estaba cubierto de moretones. Tenía marcas claras en las muñecas, como si lo hubieran atado. Durante toda la transmisión en vivo, no dejaba de levantar 2 dedos, haciendo repetidamente la señal de victoria a la cámara. Alguien en los comentarios preguntó, ¿te están amenazando? Parpadea si necesitas que llamemos a la policía. Observé cómo los hermosos ojos llorosos de Leona parpadeaban 1 y 2 veces. Entonces, la transmisión en vivo se cortó de repente. Fui al hospital donde Dylan era paciente y le conté la noticia. Su rostro estaba tan pálido como las sábanas sobre las que yacía, con el cuerpo conectado a un monitor cardíaco. Cuando uno de los médicos me vio, vino corriendo, con una mezcla de alivio y frustración en el rostro. ¿Son ustedes su familia?, preguntó con urgencia. Tiene una factura atrasada de más de $30.000. Nadie ha venido a pagarla y nadie vendrá a llevárselo a casa. Bajó la voz. Miren, nuestro hospital puede cubrir la mayor parte del costo. Si pueden pagar 10.000, pueden llevárselo. En ese momento, el hospital solo utilizaba los medicamentos genéricos más baratos para mantenerlo con vida. Negué con la cabeza y le ofrecí al doctor una sonrisa de disculpa. Lo siento, no lo conozco bien. La mano de Dylan se estiró y agarró la esquina de mi blusa. Las lágrimas corrían por sus mejillas pálidas y hundidas. A mí, dijo con voz entrecortada. Nunca pensé que te volvería a ver en esta vida. Últimamente, duermo casi todo el tiempo. Y cuando duermo, tengo un sueño rarísimo. Una mirada melancólica y distante se dibujó en sus ojos. En mi sueño, éramos felices juntos. Vivimos una vida larga y tranquila. Mis padres fallecieron sin ninguna enfermedad, y nuestro hijo, Terry, tuvo una carrera exitosa. Sus ojos se llenaron de un anhelo desesperado. Era tan hermoso. Qué lástima que solo fuera un sueño. Tomé un cuchillo de fruta de su mesita de noche y una manzana del cuenco.
Empecé a pelarla, la hoja se movía en una espiral lenta y constante, y la cáscara roja se desprendía en una larga cinta continua. Cuando volví a levantar la vista, su rostro estaba bañado en lágrimas. Amy, me equivoqué, susurró. Me arrepiento de todo. Creí que estaba cumpliendo mi sueño de la infancia, que podría morir sin remordimientos. Pero solo ahora, al final, me doy cuenta de lo tontos y ridículos que fueron esos sentimientos juveniles. Eras amable, gentil y fuerte. Eras la única. Y te perdí. Sonreí. Ya nada de eso importa, dije alegremente. Lo que importa es que te estás muriendo. Mordí la manzana. Estaba crujiente y dulce. Y esta vez, no te queda herencia que repartir. El jugo goteaba por mi barbilla. Al salir de la habitación, oí que el monitor cardíaco a mis espaldas empezaba a chillar, un pitido largo y penetrante que resonó por el pasillo. Enfermeras y médicos acudieron corriendo de todas partes, a toda prisa hacia su puerta. El cuerpo de Dylan no fue reclamado. El hospital finalmente llamó a la policía, que localizó a Diana. Ella se vio obligada a ir a pagar sus deudas pendientes. Casualmente estaba en el hospital ese mismo día para una revisión de rutina en la clínica VIP. Me la encontré en la entrada principal. Su expresión era completamente vacía. Su ropa estaba cubierta de manchas viejas e incrustadas, y sus ojos nublados miraban a su alrededor, sin poder concentrarse en nada. Creo que me reconoció. Se estremeció, encorvó los hombros y desapareció rápidamente entre la multitud. Al salir del hospital, el sol brillaba con fuerza. Incliné la cabeza hacia atrás, entrecerrando los ojos para contemplar el brillante cielo azul. A lo lejos, vi a mis padres saludándome. Acababan de regresar de un viaje al extranjero. Esta maravillosa vida, esta increíble segunda oportunidad, fue algo que me gané con mi propio trabajo duro. Finalmente había tomado mi destino en mis manos.